digamos, a la dimensión racional de este sujeto, subestimando la dimensión afectiva y corporal. ¿Sí? En concreto, lo que quiero decir es que lo trabajado, lo que hemos trabajado hasta ahora, puede llegar a ser incómodo para la psicología en cuanto a que hace tambalear, digamos, uno de sus principales fundamentos, hace tambalear, por ende, si nosotros extrapolamos este ejercicio, hace tambalear, por ende, su maquinaria, digamos, de diagnóstico y tratamiento, que la construyen y la conservan como disciplina, hace tambalear también su objeto, en el sentido de que el sujeto no vendría a ser solamente racional, sino que también afectivo y corporal. ¿Sí? Bien. Para, como decíamos, dar término a esta unidad, vamos a revisar 3 nociones. Un trabajo, yo claro, se lo comentaba un amigo como que justo me habló cuando estaba preparando, digamos, esta clase, y que él también, o sea, él no también, que no sé si yo lo soy, pero eh, lee mucho a Foucault, ha trabajado harto a Foucault y le conté, digamos, la difícil tarea de que tengo que hacer una clase para revisar 3 nociones, como son las de biopolítica, la de gubernamentalidad y la de performatividad. Performatividad que no es, digamos, atribuible directamente a Foucault, pero sí se desprende desde la obra de Foucault. Sí, Butler se basa en la obra también. Y mi amigo me decía así como, buena suerte, que también no están, digamos, completamente resueltas en la discusión, ¿sí? Pero bueno, más que jactarme eso, más que justificar, digamos, eso, quería decirlo, no sé. Entonces, para terminar, digamos, esta unidad vamos a revisar 3 nociones, ¿sí? Como decíamos, 2 de ellas que son biopolítica y gubernamentalidad, lo que nos van a permitir es extender y profundizar el análisis que hemos hecho del modo en cómo funciona el poder, de acuerdo a lo propuesto por Michel Foucault, ¿sí? En un principio hablamos de las relaciones de poder en general, luego hablamos de las disciplinas, de cómo esas tienen por objeto al cuerpo. Bueno, biopolítica y gubernamentalidad vienen a complementar, si ustedes quieren, el análisis del poder que hemos trabajado desde Foucault. Y en la tercera noción, que es la noción de performatividad de Judith Butler, vamos a ver que de alguna forma la noción de performatividad nos retrotrae, digamos, al carácter ficticio del sujeto que ya hemos trabajado, pero que lo trabajamos desde Nietzsche, desde Espósito, desde Foucault, nos retrotrae a ese lugar para elaborar y condensar, digamos, ciertos elementos que ya hemos mencionado y que son claves para pensar actos de resistencia, ¿sí? Vamos a ver, digamos, durante el desarrollo de esta sesión, que con las nociones de biopolítica y de gubernamentalidad se comienza a configurar algo así como un aparataje que puede llegar a ser, quizás se puede llegar a sentir muy totalizante, ¿sí? Y cómo frente a ese aparataje, la noción de performatividad nos permitiría como abrir, digamos, ciertas fisuras, ciertas posibilidades, ¿sí? Bien, ustedes están en la lámina. Ya. Antes de pasar a revisar la noción de biopolítica y gubernamentalidad, me gustaría como introducción, ¿sí? Y para que ustedes lo tengan presente durante el desarrollo conceptual de estas nociones,
me gustaría revisar a modo de introducción este texto. Este texto, digamos, que es de Comsille, que es un académico de la Chile, digamos, que ha trabajado y que ha hecho una línea de investigación, digamos, en base a Foucault, que es, y que responde a la pregunta, ¿qué es la gubernamentalidad? ¿Sí? Me gustaría que lo leyéramos a modo de introducción, a modo de configurar, digamos, esta atmósfera a la cual nos va a llevar, digamos, el desarrollo conceptual de las nociones de biopolítica y gubernamentalidad. Dice Comsille, pensemos lo siguiente, nuestra realidad hoy puede describirse así. Desde que nacemos, somos inscritos en un registro civil, por lo que somos individualizados por el Estado. También, desde que nacemos, ya se nos considera dentro de un grupo etario, por lo tanto, susceptible de ciertas enfermedades. Vienen las vacunas como política preventiva. Y también están las prácticas positivas con respecto a los grupos etarios, es decir, hay todo un medio generado para que desde niños hagamos ciertas cosas, se nos haga frecuentar ciertos lugares y seguir ciertas normas. De manera que ya habiendo sido individualizados por el Estado, al ser considerados dentro de un grupo etario, que por cierto pertenece a una población, somos considerados como conjunto, pero como conjunto cuya salud, educación, trabajo, marginalidad, delincuencia, pobreza, deben dirigirse a comportarse de cierta manera. Y esa cierta manera es el buen gobierno de la población, lo cual se manifiesta en índices estadísticos. Sí. Ahora, no solo se trata del gobierno de los hombres, se trata también del gobierno sobre lo que nos rodea. Así como desde que nacemos somos registrados, estamos también acostumbrados ya adultos a cosas tan cotidianas que siquiera cuestionamos o incluso vemos como positivas, como la restricción vehicular, el control sobre el aire para la salud de la población, la modificación urbana de las ciudades, sea con criterios habitacionales o comerciales, la revisión técnica y permiso de circulación para los vehículos, normas de tránsito relacionadas con la vía privada para el consumir alcohol o fumar mientras se conduce, etc. Además de la existencia de impuestos, que es la práctica más antigua con la que los estados se mantienen. Ahora tenemos que el Estado obliga a sus ciudadanos, trabajadores, a ahorrar para su vejez, o el pagar obligatoriamente un seguro de salud, aseguramiento de la población. La cuestión de las drogas, su legalidad o prohibición, el tema de los fármacos, las cuestiones de la reproducción, que incluyen tanto cosas de salud pública como morales. La salud pública con la moralidad. Se genera un juego entre eso. El aborto, la píldora el día después, etc. El tema de los índices macroeconómicos, todo forman parte de la preocupación de la gente. El crecimiento, el desempleo, etc. Además, son temas de gran importancia política. La cuestión de los bancos, instituciones privadas en la que por necesidad, sea de seguridad o por exigencia para trámites, debemos depositar nuestro salario o dinero en general. ¿Para qué hablar de la industria financiera? Los bancos particularmente tienen esas características que se relacionan con todo nivel de entidad o persona, digamos, de manera que le almacena el dinero, pero además le presta a crédito cuando necesita más de lo que dispone para una determinada cosa. Y cuando el sujeto en cuestión no paga, el banco tiene la facultad de cobrar por cualquier medio, en el caso de un individuo, a través del embargo, pero puede bien tratarse de un Estado, y en ese caso, un banco ha sido capaz de generar una crisis económica en un país. Así, estamos tan habituados a deber dinero a los bancos y vivir en función de pagar cuotas, como también, por ejemplo, haber asistido a una cosa como la crisis europea del 2011, que es una crisis en que los bancos han llevado a los estados a la crisis. En fin, todo ese medio en el que vivimos, que tiene que ver con nuestra salud, con nuestra educación, con nuestra relación con las instituciones, pertenezcan estas al Estado o no, con nuestro comportamiento de consumo en cuanto a nuestros gustos estéticos, musicales, literarios, culinarios, lo que sea. Toda esa forma económica y estadística que toma el Estado en su práctica a partir del siglo XVIII,